Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Última clase del cuatrimestre y última clase de Derecho Administrativo para ustedes. Tomás, ¿cómo va todo? Ya está todo hablado con la doctora Giacondino para tu examen. Hola, doctor. Sí, gracias, recibí su mail. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo andas con el estudio más o menos? ¿Quedaron en silencio? ¿Muteados? Bueno, hoy vamos a terminar régimen administrativo de la propiedad privada. Es muy poquito lo que nos quedaba. Y vamos a ver a grandes rasgos procedimiento administrativo. Régimen administrativo de la propiedad privada, nos faltaban 4 o 5 institutos que tenían que ver con límites al dominio. Recuerdan que habíamos hablado de límites al dominio en general y en particular habíamos hablado de las restricciones al dominio, de las servidumbres administrativas y de la expropiación. Otra de las figuras es la ocupación temporánea, que se da cuando un bien inmueble debe ser ocupado por alguna circunstancia o razón temporalmente. Para eso debe haber un interés público declarado, un uso y goce de persona no estatal de una persona no estatal, debe ser provisional y puede ser parcial o total, como la expropiación, que podía tratarse de todo el inmueble o de una fracción del inmueble. La ocupación temporánea pasa lo mismo. Vamos a encontrar dos tipos de ocupación temporánea, la normal y la anormal. La ocupación temporánea normal es aquella que nos requiere una declaración legislativa. Como hay una declaración de utilidad pública para la expropiación, tiene que haber una declaración de utilidad pública hecha por el legislador para la ocupación temporánea. Tiene que haber un motivo de utilidad pública, puede ser hasta 2 años, y hay un resarcimiento, es decir, una indemnización. Puede ser, por ejemplo, si hubiese que hacer una campaña de documentación en la frontera, pongo ejemplos burdos, groseros, si hay que realizar una campaña de vacunación en determinado territorio y no hay posibilidad de alquilar un inmueble o no hay inmuebles en locación, no hay posibilidad, no corresponde la servidumbre, entonces se puede establecer una ocupación temporánea hasta 2 años de un bien inmueble ajeno, por supuesto, de persona no estatal. Y después está la ocupación temporánea anormal, que acá no requiere de declaración legislativa precisamente porque hay una necesidad imperiosa, hay una urgencia, hay un derrumbe, hay un terremoto, hay una epidemia, hay una inundación. Entonces es necesario utilizar una propiedad privada con imperiosa necesidad y urgencia. Está establecida por el plazo estrictamente necesario y no se genera indemnización, sino el pago de los daños. Es decir, ¿qué significa indemnización? Significa una compensación por el uso. En este caso no hay compensación por el uso, sino que hay una reparación de los daños producidos. Es decir, para que haya daño producido tiene que haber una necesaria reparación que no contemple solamente una compensación por el uso. Pónganle que en una ocupación temporánea se hace un uso de un inmueble y se paga una especie de alquiler. Esa es la indemnización.
En la ocupación anormal no hay esa especie de alquiler o canon o lo que fuere, y se pagan los daños producidos. Pónganle que un camión del ejército entra con una dosis de vacunas y cuando entra voltea un tanque de agua o una torre de luz o una columna o lo que fuere. Bueno, esa es la reparación que se requiere en el caso de una ocupación temporánea anormal. Por eso no hablamos de indemnización, sí de daños. Otra de las figuras es lo que se llama requisición o requisa, que es una adquisición coactiva de un bien o de bienes por parte del Estado. Cuando hablamos de requisición, hablamos de dos posibilidades, ¿no? O requisa. Una es la prestación de servicios coactiva. Se obliga a alguien a prestar un servicio, una requisa de servicio. No nos referimos a esto, porque la requisa de servicios es una figura que tiene que ver con la libertad ambulatoria. Nos referimos a una adquisición de bienes, que es lo que tiene que ver con el derecho de propiedad. Por eso hablamos de adquisición de muebles, siempre de cosas muebles fungibles, porque si no fueran fungibles entraría a regir el instituto de la expropiación. Si yo quiero, por ejemplo, el escritorio que fue de Victoria Ocampo, que está en determinada fundación o en determinado lugar, lo que tengo que hacer es expropiarlo. Lo que yo no puedo expropiar, por ejemplo, son 10 toneladas de harina o tanta cantidad de cospeles, cuando había cospeles. Ustedes no habían nacido cuando se usaban los cospeles para hablar por teléfono, en los teléfonos públicos. Bueno, los cospeles tenían un valor casi que era a valor dólar, ¿no es cierto? Porque eran muy requeridos, porque eran necesarios, imprescindibles, y era una moneda de cambio prácticamente. La gente ahorraba en cospeles porque se revendían a valores muy altos por la inflación, entonces el cospel iba cambiando su valuación, su valor. Lo que se hacía en ese entonces era que aquellos que especulaban y tenían los cospeles comprados y no los ponían a la venta, se les requisaban. Es decir, se les compraba, se les adquiría coactivamente. Bueno, eso eran bienes fungibles. Eso no se podía expropiar, eso se requisaba. Como si hubiese, por ejemplo, una requisa de harina, de agua, de vacunas, pónganle, que en este caso los laboratorios escondieran sus vacunas y no las pusieran a la comercialización, no en el caso actual de la vacuna contra el COVID, porque son importadas, pero pónganle que sean de fabricación nacional. Podría ser con la vacuna de la gripe, que la vacuna de la gripe, por un tema de una cuestión de costos o de valores o de precio de venta al Estado, fueran acobachadas, como se dice, por parte de los particulares. Bueno, el Estado podría adquirirlas coactivamente a partir de la requisición. La confiscación no existe más en nuestra legislación, ha sido eliminada por la Constitución y era la pérdida de todos los bienes de una persona. El desapoderamiento de todo su patrimonio. Ustedes saben que el patrimonio es una característica de las personas, un atributo de la persona. Toda persona tiene patrimonio, lo dice el artículo 154 del Código Civil. Y la confiscación significaba desapoderar a alguien de todo su patrimonio. Eso no existe más, era una sanción penal. Y provenía del tiempo del rosismo, donde, con gran intolerancia, una dictadura como la de Juan Manuel de Rosas, desapoderaba de todos sus bienes a los unitarios, sobre todo, a los que tenían una ideología opuesta a la ideología oficial. Y después está el decomiso y el secuestro, que son dos sanciones de policía administrativa. El secuestro significa ¿qué cosa? Significa suspender el derecho de propiedad sobre una cosa. Yo estoy cometiendo una infracción, una falta o un delito con un bien, me lo secuestran para que no siga cometiendo esa acción. Y después, una vez que cumpla con mi pena, con mi sanción, me lo reintegran. Es el famoso caso del auto y la grúa.
Se secuestra el auto, no es que pierdo la propiedad del auto, me lo secuestran, me suspenden el ejercicio del derecho de propiedad sobre la cosa. Es una privación provisional de un bien. Y el decomiso, que es la pérdida de la propiedad del bien como sanción, que puede ser una sanción penal, una sanción aduanera o una sanción de policía administrativa. Una sanción penal cuando, por ejemplo, me decomisan el arma con la que yo maté a una persona. Me decomisan la máquina con la que imprimí los billetes falsos. Este, eso es la pérdida de propiedad de una cosa con la que cometí un delito. Como sanción aduanera, a muchos de ustedes les habrá pasado en un aeropuerto que les decomisaron lo que han traído al país, lo que han entrado al país sin permiso. Pónganle que trajeron 3 paquetes de cigarrillos, que trajeron un salame que hizo algún tío italiano cuando fueron a visitarlo, algún familiar de afuera, un salame, un queso, una mermelada, una cosa de la cual no se puede acreditar que fue comprada, adquirida en un local que tiene habilitación comercial para ser vendida. Entonces, la aduana les decomisa el bien y lo destruye delante de ustedes. O como sanción de policía. Si bien la sanción aduanera es una sanción de policía, nos referimos a otro tipo de sanciones de policía, como pueden ser las de policía municipal. Es decir, les decomisan lo que ustedes están utilizando para cometer una falta municipal. Por ejemplo, venta ambulante. Al vendedor ambulante se le secuestra la mercadería y posteriormente, si no se presenta a pagar la multa, ese secuestro se transforma en decomiso. ¿Queda claro hasta acá? Bueno, bien, vamos a seguir por el último tema de la cursada, que es el tema del procedimiento administrativo. Ustedes recuerdan que cuando arrancamos la cursada, dijimos que más allá de tener una división de temas en lo nacional, provincial y municipal, que hacía una triple superposición de normas del derecho administrativo, normas nacionales, normas provinciales y normas municipales, como no pasaba en ninguna otra materia, donde teníamos normas locales o normas nacionales, nada más. En nuestra materia teníamos una triple superposición de jurisdicciones. Pero a su vez no teníamos solamente una triple superposición de jurisdicciones, sino que teníamos una triple complementación o integración de ejes temáticos. Al derecho de fondo se sumaba el derecho de forma o procesal, como en muchas materias, civil, penal, donde hay derecho de fondo y derecho procesal. Pero en el derecho administrativo, a su vez, aparecía la figura del derecho procedimental, que eran las normas del procedimiento administrativo. ¿Y qué es el procedimiento administrativo? ¿La causa judicial administrativa? No, porque eso es lo que nosotros llamamos proceso administrativo. Por eso hemos hecho siempre la distinción entre el proceso y el procedimiento en el derecho administrativo, distinción que no existe en otras materias, porque en materia laboral, proceso penal, laboral y procedimiento laboral es lo mismo, en materia penal, procedimiento penal y proceso penal es lo mismo, en materia civil igual, pero en materia administrativa no. Cuando hablamos de proceso administrativo o de juicio administrativo, hablamos de proceso contencioso administrativo. Y cuando hablamos de procedimiento, no hablamos de un juicio, hablamos de una instancia previa al juicio que se produce totalmente e íntegramente en sede administrativa, en sede no judicial. Por lo tanto, si nos referimos a procedimiento administrativo, nos referimos a la serie de actuaciones y pluralidad de actos coordinados e interdependientes, que podemos denominar íter o camino, el íter criminis, camino del crimen, el íter administrativo, el camino administrativo,
que realiza la administración pública para llegar a una decisión o a una determinación vinculada con la realización de un fin público. Es decir, pluralidad de actos coordinados e interdependientes. Uno nos va llevando al otro, como si fuera una cadena de eslabones que están enlazados entre sí y que van a constituir todo el todo. Que va a realizar la administración para tomar una decisión, para llegar a una decisión que hace a un fin público, porque si no habría desviación de poder. Toda decisión administrativa debe buscar la realización de una finalidad pública. La finalidad del procedimiento administrativo es la emisión de una resolución, como decíamos recién, que tiene que satisfacer una necesidad de interés general y que a su vez nos va a dar o nos va a suministrar o a proporcionar o a resguardar una garantía para el particular. ¿Por qué? Porque esa es la función de las reglas de juego. Las reglas de juego tienen por función dar derechos y garantías a las partes que participan de ese juego. Y en este caso, la parte débil, la que no pone las reglas, precisamente, es el particular, es el ciudadano. Entonces, cuando hablamos de procedimiento, hablamos de reglas de juego a favor del ciudadano, para que el ciudadano sepa a qué atenerse y la administración tenga bien marcadas sus facultades y sus deberes en la relación con el ciudadano o en la relación administrativa. Ahora bien, tenemos que buscar las similitudes y las diferencias, entonces, entre procedimiento administrativo y proceso administrativo. La similitud es que, precisamente, es una serie de actuaciones y de actos que nos van a llevar a una decisión. Tanto la sede administrativa, todo el procedimiento que nos va a llevar a un decreto del presidente de la República, o una resolución de un ministro, o una decisión administrativa del jefe de gabinete, cuanto al procedimiento o serie de actuaciones y de actos concatenados que va a llevar al juez a arribar a una decisión que vamos a llamar sentencia. En una, procedimiento administrativo, en otra, proceso administrativo. Ahora bien, vamos a las diferencias. En el procedimiento administrativo no hay un tercero imparcial, que sí hay en el proceso. En el proceso administrativo hay juez. En el procedimiento no. Todo se desenvuelve dentro de la administración. En el procedimiento administrativo se busca la realización de un fin público, es decir, el bien común. En el proceso contencioso administrativo se busca garantizar la objetividad, la neutralidad y la independencia. Porque esa es la función del juez, tercero imparcial, que busca la objetividad y la neutralidad en su juicio, y que no le interesa el interés público. Muchas veces uno escucha a dirigentes políticos que dicen al juez no le interesa el interés público y la utilidad social o lo que fuere, ¿eh? Es que al juez no debe interesarle eso, porque ese es un fin de la administración. El juez tiene que aplicar el derecho y decir cuál es el derecho, más allá de que el fin público pueda o no lograrse. Si yo, por ejemplo, dejo cesante a 20 empleados para hacer economías en la administración pública, el administrador que dispuso el cese de 20 empleados, o la no renovación de contratos, o lo que fuere, dirá que persigue un fin público, que es sanear la economía y las finanzas públicas. Al juez no le interesa que se saneen la economía y las finanzas públicas. Al juez le interesa que se realice el derecho. Por lo tanto, si a las personas a las cuales no se le renovó el contrato se les vulneró un derecho, el juez va a darle la razón. Por eso cuando los jueces resuelven los amparos, muchos políticos se enfervorizan y dicen
el juez está haciendo política porque está queriendo gobernar en contra de los intereses públicos. Y el juez lo que tiene que decir es si hay lugar al derecho o no hay lugar al derecho. Si hay una verdad objetiva o no. Más allá de la necesidad pública que conlleve una medida que puede llegar a ser inconstitucional, ilegítima o arbitraria. Por eso lo dice la Constitución cuando habla del amparo. Acción o omisión que ilegítima o arbitrariamente menoscabe un derecho constitucional de alguien. No importa si hay un interés público que está por encima, que es importantísimo, que es fundamental o lo que fuere. Importa si se vulnera un derecho de un ciudadano. Si la administración pública nos cobra mal un impuesto para recaudar más, y el juez declara inconstitucional el impuesto, o declara o intima a la administración pública que cese en su conducta, no es que esté en contra de los fines del Estado, de soportar los gastos que hacen al desarrollo social, etcétera, 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 sino que hace la aplicación del derecho, hace a la vigencia del derecho para el ciudadano que ha visto su derecho vulnerado. Por eso, para el procedimiento administrativo, el derecho es un medio. Uso el derecho para llegar a un fin. Para el juez, o sea, para el proceso contencioso administrativo, el derecho es un fin. El juez persigue la necesidad de que se construya el derecho, de que el derecho sea realidad, y no las finalidades de interés público de utilidad social que corresponden al administrador. Porque la administración, en su procedimiento, actúa en interés propio, o sea, en atención del bien común. Pero el juez no actúa en atención del bien común. Actúa en una contienda jurídica donde la administración y el particular van a tratar de hacer valer sus posiciones y sus posturas, y va a primar siempre la vigencia del derecho. Le gusta o no le gusta al administrador, le gusta o no le gusta al funcionario, le gusta o no le gusta al político, o por más loable que sea la finalidad. Yo puedo decir, por ejemplo, descuento un 13%, como pasó en el año 2000, 2001, de los salarios de los administrados, porque con ese 13% voy a hacer un fondo para combatir la pobreza, y el juez va a decir, no, las remuneraciones son intangibles y se hacen a los derechos alimentarios. Está mal. Y eso no quiere decir que el juez esté a favor de la pobreza, pero muchas veces el político hace aparecer como que el juez está a favor o está en contra de los loables fines de la política administrativa. Pasó con el impuesto de las grandes riquezas. Al juez no le interesa si el Estado necesita y si es loable que los que más tienen más paguen porque van a hacer finalidades públicas o cosas extraordinarias con lo recaudado. Al juez le interesa que no se vulnere el derecho constitucional de propiedad del particular. Y en el derecho, en el procedimiento administrativo, no va a haber verdad legal, porque siempre va a quedar supeditada la verdad legal al proceso contencioso administrativo. Es decir, siempre el procedimiento va a ser una instancia previa al proceso. Vamos a tener un procedimiento administrativo que termina en una decisión administrativa de un funcionario, y a posteriori vamos a tener, con las acciones judiciales, un proceso contencioso administrativo. ¿Queda claro lo hablado hasta acá? ¿Sí? Los orígenes del procedimiento. El procedimiento administrativo se tiene que configurar y consustanciar en base a la influencia del proceso judicial. Existía en nuestra organización el proceso judicial, de hecho la Constitución hablaba del debido proceso en el artículo 18, y en reflejo de ello hubo que crear el procedimiento contencioso administrativo. Es decir, se juridizó, se hizo jurídico el procedimiento administrativo a los fines de dar garantía al control
constitucional o el control judicial de los actos de la administración. Hubo entonces que proceder a crear un procedimiento dentro de la administración, a imagen y semejanza del proceso que se daba en los tribunales. ¿Por qué? Porque hacía falta generar el camino que había que seguir para que la administración tomara una decisión, camino que iba a llevar a una decisión que posteriormente iba a ser o podría ser revisada judicialmente. Pero en la etapa previa a la judicial había que tener un camino, un debido procedimiento. Al principio, para demandar a la nación, hacía falta una venia legislativa. Es decir, yo sufría un daño por parte del Estado, necesitaba una venia del Congreso para poder demandar al Estado. Y esto se veía generado en el viejo artículo 100 de la Constitución, que hablaba de las causas en las que la nación fuera parte. ¿Cuáles eran las causas en las que la nación fuera parte? Aquellas que eran autorizadas por el Congreso. Porque si no, no se podía llegar a demandar al Estado. Se suponía que el Estado no se equivocaba, que el Estado no cometía ilícitos o lo que fuere. Después apareció lo que es la Ley 3952, que abandonaba la venia legislativa para demandar a la nación y establecía que antes de dar curso a una demanda en los tribunales, debía haber un reclamo administrativo previo y una denegación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, antes, a mí el Estado me provocaba un daño, responsabilidad administrativa, daños y perjuicios. Para hacerle una causa al Estado, yo tenía que ser autorizado por el Congreso. Después aparece la 3952 y me dice, si usted quiere hacerle una causa al Estado, puede hacerla sin venia legislativa ya. Pero previamente tiene que hacer un reclamo administrativo previo, que tiene que ser denegado por el Estado. ¿Qué significaba esto? Significaba que había que crear un procedimiento administrativo para llegar a ese reclamo administrativo. Ese reclamo administrativo previo había que darle forma, había que darle un procedimiento, y ahí se genera el procedimiento administrativo. Y la figura que vamos a llamar agotamiento de la estancia o reclamo administrativo previo. La ley 11.634 va a extender después el reclamo administrativo previo a aquellas acciones que no fueran civiles. ¿A qué me refiero con civiles? Aquellas acciones que no fueran exclusivamente de daños y perjuicios. La 3952 era para daños y perjuicios. La 11.634 extendía aquellas acciones que no fueran civiles, es decir, nulidades. La declaración de nulidad judicial. En 1972 va a aparecer la ley que tienen ustedes, que estudian ustedes, que es la 19.549, que va a ser la que va a regular el reclamo administrativo previo y la que va a articular o enderezar el agotamiento de la estancia administrativa. Denme un segundo, que tengo que ver un llamado que estaba esperando, un mensaje que estaba esperando, y ahora seguimos. ¿Y con qué objetivos se erige el agotamiento de la estancia judicial o de la estancia, de la estancia administrativa?
con una primera finalidad. Por eso el agotamiento de la instancia o el reclamo administrativo previo. Con la finalidad de que la administración pública tenga la posibilidad de revisar y corregir un error, porque puede haber actuado por error. Entonces yo primero reclamo a la administración. Con la finalidad de generar una etapa conciliatoria previa. Es decir, permitirme conciliar o permitirle a la administración conciliar con el particular. Pónganle en el inciso anterior y en este inciso que hemos tenido un accidente de tránsito donde nos chocó un patrullero. No podemos ir directamente a la justicia demandando por daños y perjuicios como si me hubiera chocado cualquier particular. Me chocó el Estado a través de un agente. La responsabilidad administrativa que veíamos cuando veíamos funcionario público. La responsabilidad civil, penal y administrativa. En este caso la responsabilidad administrativa, que es la responsabilidad patrimonial. Perdón, la responsabilidad civil, que es la responsabilidad patrimonial. Posibilita a la administración revisar y corregir, en este caso no revisa ni corrige, pero sí se entera de que hay un reclamo administrativo por una indemnización. La etapa conciliatoria, que sí, porque le permite a la administración negociar con el particular una indemnización. Tercero, control de legalidad, oportunidad y conveniencia de los actos del inferior. Porque cuando nosotros abrimos el reclamo administrativo, habilitamos la existencia de los recursos administrativos. Y frente a una denegatoria de una autoridad, para agotar la vía administrativa, yo tengo que recurrir al superior con un recurso administrativo. Entonces estoy posibilitando que el superior controle un acto del inferior. Y esto puede pasar. Muchas veces pasa. Pónganle que el director de ferias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pónganle, le deniegue el permiso para un feriante de una feria, de un mercado de pulgas o de una feria artesanal o lo que fuere. Ese feriante, en vez de hacer juicio directamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque le denegaron a su juicio ilegítimamente su puesto, su habilitación para integrar una feria, tiene que hacer un reclamo administrativo, que lo va a entender la misma persona que le denegó, pero a través del recurso administrativo contra su decisión, va a entender el secretario de Cultura, póngale, o el secretario de Producción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y probablemente, en ese control jerárquico del superior, el superior revoque una decisión del inferior, que podría haber llevado a la Ciudad de Buenos Aires a un juicio ante los tribunales porteños. ¿Queda claro más o menos? Y además, la instancia administrativa o el procedimiento administrativo me permite revisar no solo la legalidad, lo vamos a ver cuando veamos los recursos administrativos, sino también la oportunidad, mérito y conveniencia, que en los tribunales no puedo discutir. Yo no puedo ir a un tribunal y decirle, mire, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no reunió mérito suficiente en su decisión para disponer tal cosa. Porque el juez me va a decir, es una cuestión política no judiciable, yo no entiendo sobre mérito, oportunidad o conveniencia de un acto. Yo entiendo sobre la legitimidad del acto, o a lo sumo sobre la arbitrariedad en el caso de un amparo. La instancia administrativa me permite revisar no solo la legalidad, sino plantear también la oportunidad, mérito y conveniencia de los actos del inferior. ¿Qué otro objetivo tiene el agotamiento de la instancia administrativa? La mejor defensa del interés público. En sede administrativa yo me puedo defender mejor que en sede judicial. Por lo tanto, puedo hacer valer mucho más
el interés público en sede administrativa que en sede judicial. Y por último, llevo al tribunal una cuestión ya planteada, ya discutida, ya debatida. Por lo tanto, más allá de que la instancia judicial sea eterna en el contencioso administrativo, hablemos de años por una situación, sin embargo voy a llevar pasos adelantados, porque voy a llevar pericias ya existentes en sede administrativa, testimonios ya producidos, pruebas documentales ya producidas en el sede administrativo, lo que puede. De hecho, cuando se inicia una acción contenciosa administrativa, cuando se traba la litis, lo primero que hace el juez administrativo, el juez contencioso administrativo, es pedir una copia del expediente administrativo, porque ella tiene resueltas un montón de cosas que si no tendría que resolver procesalmente en la instancia judicial. No obstante eso, como decíamos, la justicia administrativa es lenta, está cargada, y los procesos contenciosos administrativos son extremadamente largos. Piensen ustedes que un juicio, por ejemplo, de un amparo, pónganle un amparo, por el boleto estudiantil de los chicos que van fuera de la jurisdicción del General Pueyrredón a la escuela agraria, por ejemplo, que van a Miramar, que van a Vidal. Todavía no está resuelto y fue interpuesto en el mes de abril, mayo más o menos. Y es un amparo y todavía no tiene resolución. Todavía está en cámara, en resolución. Un amparo. Cuando los chicos tienen que ir todos los días al colegio, tienen que erogar el dinero que tendría que cubrirles el boleto estudiantil. Ni piensen lo que hace una nulidad, por ejemplo, de un acto administrativo o de una concesión de un servicio público, que tardan años y prácticamente termina la concesión, el periodo de concesión del servicio público y todavía no se resolvió el juicio. Vamos a ver los tipos de procedimiento. Tenemos 4 tipos de procedimiento. El procedimiento de gestión. Acá hay una vinculación entre la administración y un particular. Se ventilan o se discuten derechos o intereses protegidos por la normativa y busca obtener una decisión concreta de la administración. Es decir, hay un particular, hay una persona física o jurídica que está en el medio del procedimiento. Yo me presento y pido un permiso para poner un kiosco en la vía pública. Yo inicio un expediente de habilitación de un comercio. Yo voy a obtener una licencia de conducir. Yo presento los papeles para jubilarme. Siempre se vincula la administración con un particular y hay intereses protegidos de ese particular frente a la administración. Y la función o la finalidad es obtener una decisión concreta, un sí o un no. Después voy a ver qué hago. Si me dicen que no, terminará el procedimiento administrativo y arrancará el proceso contencioso administrativo en sede judicial. El procedimiento técnico es un procedimiento que busca tomar una decisión que va a ser al interés general. Pero no hay un interés de un particular en el medio. Instalar un semáforo. Comprar luminarias. Dictar un reglamento. Dictar un acto administrativo que no conlleve intereses o derechos de un particular. Ese es un procedimiento técnico. El procedimiento sancionador, que como todos ustedes se darán cuenta, tiene que ver con la potestad de control de la administración y que puede ser una sanción a un particular, una sanción correctiva a un particular, en materia de faltas, por ejemplo, en materia de incumplimiento de un contrato. Todo procedimiento que tenga por finalidad aplicarle a un particular una sanción. Un procedimiento de falta, por ejemplo, por un semáforo en rojo. Ese es un procedimiento sancionador. O un procedimiento de falta que puede ser sancionador porque termina en una multa.
o un procedimiento que tiene que ver con una sanción a un concesionario que no cumplió con su deber concesional. O puede tener que ver también con funcionarios públicos, que son los procedimientos sancionadores propiamente dichos, es decir, un sumario administrativo. Sumario administrativo que vimos en la bolilla puntual, ¿no es cierto?, de función pública. Ambos, sea un particular o sea un funcionario, son procedimientos sancionadores. O sea, el procedimiento, la serie de actos concatenados y coordinados entre sí que tienen por finalidad resolver sobre la aplicación o no de una sanción por una determinada circunstancia, sea por un incumplimiento o por una falta administrativa, sea por una falta o por un incumplimiento de un contrato, o sea por un incumplimiento de un funcionario sobre una obligación funcional. Y el último, no menos importante, sino que el más importante, porque es el emblemático, digamos, de esta bolilla, es el recursivo o sancionador. Perdón, recursivo o impugnador, donde se recurre, se impugna ante el órgano que dictó una resolución, esa misma resolución, frente a la cual me disconformo, pidiendo que se revoque por contrario imperio. Es decir, que se disponga lo contrario a lo que se dispuso. Y en este sentido, tenemos los denominados recursos administrativos, que no son recursos judiciales, son recursos administrativos, que tienen que resolver la autoridad que decidió el acto impugnado o el superior jerárquico. Esto lo vamos a ver ahora, a renglón seguido, cuando veamos los recursos administrativos. 4 tipos de procedimientos, entonces. Las diferencias tienen que ver tanto con la iniciación como con el curso. La iniciación de estos procedimientos puede ser de oficio o a instancia de partes. La iniciación del procedimiento de gestión generalmente va a ser a instancia de parte. Si hay una parte involucrada, va a ser la parte que pide un reconocimiento de un derecho o un pedido en general. En el procedimiento técnico va a ser siempre la administración, porque no se ventilan intereses o derechos de los particulares. El sancionador va a ser siempre iniciado por la administración pública. Nadie va a iniciar un procedimiento para que se lo sancione a uno mismo. Si uno de ustedes se copia en el examen, no va a pedir un sumario a la facultad por haberse copiado. Lo tiene que pedir el docente de la materia en la cual ustedes se copiaron. Y el recursivo siempre va a ser iniciado por el particular, al cual la decisión de la administración afecta. En cuanto al curso, puede regir el principio de impulsión de oficio y puede regir el instituto de la caducidad. ¿Qué es la caducidad? La caducidad es el instituto que está previsto en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, en la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos y en la Ordenanza General de Procedimientos Administrativos de las municipalidades, que establece que si una actuación no es impulsada por la parte interesada, puede pedirse el archivo de las actuaciones. A similitud de lo que pasa en sede judicial. Se dispone la caducidad del proceso judicial. Acá se dispone la caducidad del procedimiento administrativo. En cuanto al curso del procedimiento, el de gestión, generalmente lo va a impulsar el interesado. Puede impulsarlo también la administración, pero si ustedes no se presentan para que se apure el trámite de la jubilación,
es probable que el trámite de la jubilación quede parado. En cuanto al procedimiento técnico, como dijimos que no participan particulares en eso, siempre va a ser iniciado e impulsado por la administración pública. El procedimiento sancionador también va a ser impulsado por la administración pública. Salvo que la administración no lo impulse, no le interese impulsarlo, frente a lo cual yo puedo pedir la caducidad, o puedo pedir medidas de impulso. ¿En qué casos? En el caso de que quiero obtener una absolución. Si a mí me inician una causa en la cual me imputan por haber entrado a una página pornográfica, pónganle, en una computadora de la administración pública, y me hacen un sumario, y yo quiero acreditar que estaba fuera del país, si lo dejan pendiente, yo voy a seguir como imputado. Entonces yo me presento y quiero impulsarlo de oficio para llegar a la conclusión y demostrar de que yo no estaba en la ciudad, de que yo no estaba en el país, y por lo tanto que se me absuelva. Lo mismo pasa en sede penal, cuando un interesado, cuando un imputado quiere que se resuelva una causa penal, precisamente para lograr su absolución, y no la prescripción de la causa o el archivo por otro motivo. Y el recursivo siempre va a ser impulsado por el particular, salvo que la administración tenga algún interés en modificar lo que resolvió y hacer lugar al recurso presentado por el particular. Ahora bien, principios del procedimiento. Hay principios sustantivos y adjetivos. Los principios sustantivos son la igualdad. El procedimiento tiene como principio la igualdad relativa y proporcional, a la que nos referimos siempre. La legalidad, que tiene que ver con la jerarquía normativa, que tiene que ver con el asunto de que en materia de potestades o de competencias para el Estado o para la administración está prohibido lo que no está permitido, a contrario sensu de lo que pasa con el ciudadano, que tiene prohibido lo que específicamente le está prohibido. A la administración le está prohibido lo que no le está explícita o implícitamente permitido. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? ¿O queda alguna duda? Otro principio es el de defensa. La defensa siempre es sagrada. Y otro es el de razonabilidad o justicia. La razonabilidad del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo tiene que ser razonable, como todo el devenir contencioso administrativo. Ahí vengo, ¿eh?
Perdónenme, pero estamos en este momento en una asamblea de defensores del pueblo y tuve que votar por WhatsApp. Razonabilidad y justicia. Ahora bien, los principios adjetivos del procedimiento administrativo. Uno muy importante, del cual se van a valer muchas veces en el procedimiento administrativo, es el informalismo a favor del administrado. Así se llama. Informalismo a favor del administrado. Que es la inobservancia de formalidades no esenciales. Es decir, se puede, obviamente, si no hay firma, esto hace que no haya presentación o que no haya recursos, que no haya lo que fuere. Pero después, si yo me equivoco el nombre de un recurso administrativo, o no nombro el recurso administrativo, o no pongo arriba recurro, esto es un informalismo, o es una inobservancia de una formalidad no esencial. No hace al espíritu de la cosa. Por lo tanto, rige el informalismo siempre a favor del administrado, no a favor de la administración. La impulsión de oficio tiene que ver con el principio inquisitivo. Las causas se pueden impulsar y se deben impulsar de oficio. La instrucción, el principio instructorio o de instrucción, que tiene que ver con la obtención de pruebas. La administración puede obtener pruebas aunque no lo pida la parte, o el administrado, o el ciudadano. Principio de verdad material, a diferencia de la verdad formal del expediente judicial, donde se prueba lo que se pidió probar, y lo que se propuso probar, y para lo que se ofreció prueba. Acá no importa si se ofreció, se pidió, o se produjo prueba. La administración, dentro del principio de impulsión de oficio, dentro del principio de instrucción, tiene que llegar a la verdad material. El debido proceso adjetivo, que tiene que ver con las garantías constitucionales del proceso judicial. Lo que tiene que ver con el derecho a ser oído, esto está en el mismo reglamento de la ley, o en la misma ley, perdón. Derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir prueba por parte del particular, y derecho a una decisión fundada. Decisión fundada que tiene que ver con uno de los elementos del acto administrativo del artículo 7 que ustedes han estudiado, que tiene que ver con la fundamentación del acto administrativo. Y después otros principios menores como la celeridad, la economía, la sencillez, la eficacia, la escrituralidad y la gratuidad. Es decir, normalmente estos procedimientos son escritos, son gratuitos, deben ser eficaces, sencillos, económicos y rápidos. Deben ser, digo, porque de hecho no lo son. La gratuidad a veces puede verse alterada por alguna tasa por actuación administrativa que se quiera cobrar. Esto es discutible, en tanto no afecta el espíritu de gratuidad del trámite. Y vamos a finalizar ahora con los reclamos y recursos administrativos. Algunos autores diferencian entre reclamos y recursos administrativos. Los recursos serían aquellos que impugnan una decisión de la administración, y aquellos mediante los cuales se pide una decisión por contrario imperio, tanto a la persona o al órgano que dictó una decisión, cuanto a su superior jerárquico. El resto son reclamos. Dentro de los reclamos tenemos al reclamo administrativo previo, que figura en el artículo 30 a 32 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Suerte que tenemos tiempo hasta el martes para el parcial, así tienen tiempo para leerlos, comprenderlos y estudiarlos, estos recursos y reclamos,
que no son difíciles, basta que recuerden algunas circunstancias nada más, y que tengan claro de qué se trata. Reclamo administrativo previo es el agotamiento de la instancia de la que hablábamos, o tiene que ver con el agotamiento de la instancia de la que hablábamos antes, con una respuesta negativa o denegatoria de un reclamo administrativo. ¿Qué busca esto? Que no me mande directamente a la vía judicial. Busca generar una red de contención de casos en los cuales podría resultar perdidosa la administración pública. Es decir, que antes que hacer el reclamo, antes que iniciar el juicio, hacer el reclamo administrativo. Esto se vio muy de moda cuando fue lo del corralito. Apenas nacían ustedes en el 2001, muchos de ustedes, cuando el Banco Central, ¿no? Bueno, estaban ahí nomás. Cuando hubo un decreto que congeló los depósitos en dólares, perdón, que especificó los depósitos en dólares. Entonces, para poder hacer juicio al Estado, había que agotar la estancia administrativa. ¿Y cómo se hacía? Se hacía un trámite intimando al Banco Central, y el Banco Central tenía que contestar que no, tenía que denegar. Entonces estaba la denegatoria ya, que habría la vía judicial, la vía contencioso-administrativa. Desde el punto de vista de la acción contencioso-administrativa, o se hacía también para el amparo. Reclamo administrativo previo. Un patrullero me chocó, antes de hacerle juicio, reclamo a la administración que me pague. Un acto es, a mi entender, nulo o anulable, lo reclamo primero administrativamente, antes de ir a la justicia, o lo que fuere. El reclamo contra reglamentos, que vimos cuando vimos la policía de reglamentos, no sé si se acuerdan, previsto en el artículo 24 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que me habilitaba a ir contra el reglamento directamente o indirectamente a través del acto administrativo de aplicación de ese reglamento. La queja del artículo 71 del reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos, no busquen el 71 de la ley, busquen el 71 del reglamento de la ley que está en el librito de tapas verdes a posteriori de la ley. Artículo 71, entonces. La aclaratoria, similar a la aclaratoria judicial, artículo 102 del reglamento de la ley de procedimientos administrativos. El pronto despacho, que está ¿dónde legislado? ¿Dónde está legislado el pronto despacho? ¿Junto a qué instituto administrativo? Entró en el primer parcial, ¿eh? ¿El del silencio? Exacto, el artículo del silencio, artículo número 10. O sea, un reclamo administrativo para que la administración se expida, bajo apercibimiento de tenerla por expedida en caso de silencio. Repasen ese artículo. Y la denuncia de ilegitimidad, es otro reclamo administrativo. Cuando interpongo un recurso administrativo fuera de término, eso es la denuncia de ilegitimidad. Le estoy diciendo, mire, esto es ilegítimo. No hice a tiempo para presentarlo como recurso, pero tómelo como denuncia de ilegitimidad. Y vamos a ver ahora los recursos de impugnación en el orden nacional. Los nombramos nuevamente. Reclamo administrativo previo, 30 a 32 de la ley. Reclamo contra reglamentos, artículo 24 de la ley. Reclamo de queja, artículo 71 del reglamento de la ley. Aclaratoria, artículo 102 del reglamento de la ley. Pronto despacho, artículo 10 de la ley. Y la denuncia de ilegitimidad. Los recursos son entonces presentaciones que abren
un procedimiento administrativo nuevo. Hubo un procedimiento administrativo que llegó a una decisión. Esa decisión no me conforma, reabro o abro un procedimiento administrativo nuevo, pidiendo se revoque por contrario imperio. Es decir, se resuelva lo contrario. Primer procedimiento administrativo hasta la decisión administrativa. Me disconformo de la decisión a través de un segundo procedimiento administrativo, que es el procedimiento recursivo, y lo hago a través de un recurso administrativo. Ratifica lo resuelto en la administración, ahí abro un proceso contencioso administrativo judicial. La tercera etapa es judicial. Voy a la justicia. Los recursos administrativos son 4. De reconsideración, jerárquico, de alzada y de revisión. Vamos a decir básicamente cuáles son los artículos en los cuales van a ver o van a leer los recursos administrativos. El de reconsideración se presenta ante la autoridad que dictó el acto para que resuelva el mismo en los plazos, con los plazos que tienen acá, en la ley. Procede contra todo acto administrativo. Está legitimado todo titular de un derecho subjetivo o interés legítimo. ¿Se acuerdan estas dos categorías feas que vimos al principio? Sobre todo el interés legítimo, que era más fea. Bueno, cualquier titular de un interés legítimo o un derecho subjetivo puede interponer un recurso de reconsideración en el orden nacional. Los fundamentos son la legitimidad o la oportunidad. Es recurrible desde el momento que hay otro recurso administrativo posterior. Y lo van a encontrar en los artículos 84 a 86 del reglamento de la ley. Es decir, la reconsideración es para que el órgano revoque un acto, el mismo órgano que lo dictó. Procede para el titular de un derecho público subjetivo o de un interés legítimo, frente a motivos de ilegitimidad o de oportunidad. Ya citó que ir judicialmente, titular de interés legítimo, no. Y por cuestión de oportunidad tampoco. Solo legitimidad y solo titular de un derecho público subjetivo. El otro recurso, el recurso por antonomasia, es el recurso jerárquico, que lo presento ante quien dictó, pero para que resuelva el ministro o secretario de la presidencia, el superior jerárquico. Los días, esos véanlo por su cuenta. Este sí es obligatorio porque con este, necesito para acotar la estancia administrativa. No me sirve el de reconsideración. Contratos definitivos o asimilables, no contra todo acto. Acto definitivo o asimilable a definitivo. Para titular de derecho subjetivo, interés legítimo por cuestiones de legitimidad u oportunidad. Este es irrecurrible porque ya agota la estancia administrativa, ya me tengo que ir a la instancia judicial. Y está previsto en los artículos 89 a 92 del reglamento. Este es básicamente el 90% de los recursos, el jerárquico, y tiene dos tipos de jerárquico: el jerárquico directo o el jerárquico en subsidio. El jerárquico en subsidio es cuando interpongo el de reconsideración, lleva implícito el jerárquico en subsidio. Es decir, informalismo a favor del administrado, no pongo jerárquico en subsidio, no importa. Se le otorga trámite de jerárquico en subsidio. Una vez que el que dictó el acto me dijo que no, me volvió a decir que no. O jerárquico directo, es decir, no interpongo reconsideración, interpongo directamente el jerárquico. No me interesa que el mismo director de ferias que me dijo que no, y con el que hablé personalmente, resuelva de nuevo, porque me va a volver a decir que no.
Me interesa que resuelva el ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver si me dice que sí. Alzada. En provincia, se llama apelación. Alzada en nación, apelación en provincia. Se presenta ante la autoridad superior de un ente descentralizado, en el caso de que el acto provenga del ente descentralizado. Resuelve el ministro o secretario de la presidencia. Procede contra actos definitivos o asimilables, por parte del titular de derecho subjetivo o interés legítimo, y por cuestiones de legitimidad y oportunidad. Tampoco es recurrible. Está previsto en los artículos 94 a 98 bis del reglamento. Cuando los lean van a ver que son simples, son sencillos. Son 4 recursos nada más. Si la administración es centralizada, recurso jerárquico. Si la administración es descentralizada, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, Obra Social, Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas, Dirección Nacional de Vialidad, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que es el que organiza el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que empieza hoy. Pueden ver buen cine, si les gusta. Son órganos descentralizados del Estado. Entonces va el recurso de alzada. Interpongo ante la autoridad superior del ente descentralizado para que resuelva el ministro o secretario de la presidencia del cual el ente descentralizado depende. Y el de revisión, que tiene otros plazos, porque está previsto en el artículo 22 de la ley. Es muy parecido al de revisión del Código Procesal Penal. Cuando hubiese conocimiento de hechos falsos o de falseamientos en los fundamentos, incompatibilidades en los fundamentos o lo que sea, no son a partir del dictado del acto los plazos, sino a partir del que tengo conocimiento o a partir de que se conocen los vicios del acto. Un típico recurso de revisión. Artículo 22 de la ley, el único recurso que está en la ley y no en el reglamento de la ley. Se presenta ante quien dictó el acto para que resuelva quien dictó el acto, frente a actos firmes que tengan contradicciones, por parte de titulares de derecho subjetivo e interés legítimo, por cuestiones de legitimidad o oportunidad, no es recurrible y está en el artículo 22 de la ley. Por último, para terminar, ¿cuál es la legislación de procedimientos administrativos? La ley que ustedes tienen, que compraron o que tienen desde el principio cursada, es la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, la 19.549. En la Nación, en la provincia, la Ley de Procedimientos Administrativos es la 7647, que es viejita, es muy viejita, pero sigue vigente. En los municipios de la provincia de Buenos Aires, la Ordenanza General 267. Tengan presente que ordenanzas generales eran aquellas normas que dictaban los gobernadores de facto, los gobernadores del proceso militar, valiéndose de atribuciones de los consejos deliberantes. Si se valían de atribuciones del legislativo, eran decretos leyes. Si se valían, ¿por qué? Porque los legislativos sancionan leyes. Si se valían de funciones de los consejos deliberantes, eran ordenanzas generales. ¿Por qué? Porque los consejos deliberantes sancionan ordenanzas. Como no estaban en conformación, como estaban cerrados los consejos deliberantes, las facultades del consejo deliberante las atribuía de facto, o el intendente a través de ordenanzas de facto, o el gobernador a través de ordenanzas generales. En este caso, los procedimientos administrativos corresponden ser dictados al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante no funciona, los dictó el gobernador para toda la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, los procedimientos
administrativos municipales son funciones que corresponden ser dictadas a los consejos deliberantes. Si los consejos deliberantes quieren hoy reemplazar la Ordenanza General 267 y dictar su propio código de faltas municipales, perdón, sus propios ordenanzas de procedimiento municipal, pueden hacerlo. Esta 267 es muy vieja, del año 80 aproximadamente. Y por último, amparo por mora. No es un recurso administrativo ni un reclamo administrativo. Es un recurso de amparo judicial. Está previsto en el artículo 28 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y lo que busca es que el juez intime a la administración a resolver o a decidir una determinada cuestión o determinadas circunstancias. Pero no es un recurso administrativo, es un juicio contencioso, un recurso por mora administrativa. Creo que con esto vimos todo, no sé si tienen alguna duda. ¿Quiénes van a rendir virtualmente? Cintia, Tomás, Yo también. Dayana, ¿y quién más? Yo también. Camila también. ¿Julieta? Profe, También, no Sí. sé si se escuchó. ¿le puedo hacer una pregunta? Porque yo soy de Necochea y se me recomplica con el tema del viaje siempre porque los horarios de los colectivos salen a las 7 de la mañana y la rendida es a las 3 de la tarde y estoy muchas horas y después el horario de vuelta es a las 7 de la tarde, o sea que estaría un montón de tiempo en Mar del Plata. No se pueden hacer excepciones, ¿no? Ya en este momento, por lo menos ustedes. Mirá, yo te digo, escribile a Mari. Estoy buscando ahora su... Giacondino M, ¿tenés para anotar? Sí. Giacondino, Giacondino M, teniendo en cuenta que Giacondino es con G, sí. pero no se pronuncia Giacondino, sino Giacondino. Giacondino M, de María del Carmen, @gmail.com. Bueno, buenísimo. Le escribo a ella. Exacto. Muchas gracias, profe. El resto nos veremos acá. Tengan buen fin de semana, estudien mucho. Exacto, ahí está. Muy bien, Cintia. Y bueno, al resto los veo personalmente en la facultad, el 23. Muchas Cualquier- gracias. Muchas gracias, doctor. Chao, Un profe, gusto. gracias. Gracias. Chau, chau.